Bueno, compañeras, capítulo 8. Triple movimiento. Comprender la política actual, la crisis que estamos viviendo a la luz de Polanyi. En el capítulo anterior habíamos visto una serie de cuestiones, cómo había reaccionado o cómo había actuado el feminismo frente al avance neoliberal y los errores trágicos que se pudieron haber cometido por incomprensión del momento, y cómo, pues, viendo el pasado, podíamos extraer lecciones para el presente. En este capítulo, Nancy Fraser nos propone ampliar ese análisis a la lupa que nos pone Polanyi, al foco con el que ilumina Polanyi la cuestión del neoliberalismo, y nos propone ver si la crítica que hace Polanyi al desastre que estamos viviendo es suficiente para comprender la crisis actual, o si le faltan algunos elementos con los que convendría matizar o completar la crítica de Polanyi a fin de tener un diagnóstico lo más correcto posible que nos permita comprender dónde radica el verdadero desafío que tenemos en este momento. Estamos llegando al final del libro. Estamos ya en artículos de tipo propositivo, ya no solamente meramente especulativo. Estamos llegando a la parte más política de esta obra. Y creo que en estos 3 capítulos que nos queda nos interesa no solamente poner la lupa y la mayor atención que seamos capaces, sino ver si somos capaces de alcanzar una reflexión colectiva que, a través del discurso de Fraser, nos permita comprender lo que Fraser está diciendo, pero también criticarla si hace falta, y ver los puntos débiles o las objeciones que nosotras podamos plantearle. Porque, compañeras, la vida solo la podemos vivir nosotras, esto es intransferible, y la responsabilidad que tenemos nosotras también es absolutamente intransferible. Cualquier cosa que hagamos o dejemos de hacer dependerá de nuestra capacidad y dependerá de la precisión de la lectura que hagamos de nuestra realidad. Por tanto, estos 3 capítulos que vienen por delante, yo creo que son muy, muy jugosos para comprendernos, para comprender el momento en el que estamos y para discutirlo entre nosotras. A ver si cuando acabemos el libro se cumple el objetivo, yo creo, de Fraser, que es el de que, independientemente que estemos de acuerdo con ella en todo o en parte, independientemente de ello, salgamos de aquí con mejores armas y más preparadas para intentar colaborar a ese cambio que queremos poner en pie. Triple movimiento: comprender la política de la crisis a la luz de Polanyi. Voy a compartir con vosotras un esquema que creo que os lo pasé ya a todas. Sí. Lo leemos rápidamente para que nos prepare a la lectura. Y una vez que hayamos visto el capítulo un poquito por encima en su conjunto, pues yo creo que podremos ir ya al texto de forma fluida y sin ningún impedimento. Nos dice Nancy al inicio del capítulo que la época actual presenta unas preocupantes similitudes con la crisis de los años 30. Cuando hace 4 o 5 años algunos estábamos diciendo esto, todo el mundo nos decía que qué barbaridad, ¿cómo puedes decir esas cosas, Jorgito? ¿Cómo se te ocurre hacer esas asimilaciones? Aquello era muy diferente. Bueno, pues lamentablemente cada vez se parece más la cosa. Y lo peor de que se parezca cada vez más es que las respuestas de los estados
y la respuesta de los poderes en pugna cada vez se parecen más a aquello. Si bien la historia no se repite, no es verdad que la historia se repita, la historia no se puede repetir, la historia siempre es única, pero a veces rima descaradamente. No se repite, pero los que sabéis de música, sabéis que hay un leitmotiv, ¿no?, que en determinados momentos históricos vuelve otra vez a aparecer. Pues podríamos decir que el leitmotiv de los años 30 vuelve otra vez a aparecer otra vez como música de fondo en nuestro presente político. Nos dice, tiene preocupantes similitudes. Sin embargo, lógicamente hay enormes diferencias con respecto a lo que pasó en los años 30. Lo iremos viendo. En la Segunda Guerra Mundial, al final de esta guerra, los partidarios de la liberación, de la liberalización del mercado, finalmente fueron derrotados por los partidarios de la protección social. Y los hoscos liberales, integristas del liberalismo de los años 20 y de los años 30, los Mises, los Hayek, se vieron recluidos en sus cuevas académicas y la política quedó en manos de los reformistas que gobernaron durante el final de los años 30 y durante la Guerra Mundial, con las políticas keynesianas, tanto en Europa como con Roosevelt en Estados Unidos. Y estas políticas keynesianas, basadas, keynesianas como término general, pero muy diversas en cada país y según cada circunstancia. No se parecen nada las políticas que se aplicaron en Europa o las que se pudieron aplicar en Inglaterra con las que se aplicaron en Norteamérica o en América Latina. No se parecen. Sí. Hay un tono común, y ese tono común es la utilización del Estado como instrumento intermedio entre poderes contrapuestos. El Estado deja o renuncia a su función, en teoría, de ser consejo de administración de las grandes empresas y los grandes capitales, y actúa como árbitro, como intermediario entre el capital y la clase trabajadora. ¿Intentando qué? Intentando regular y contener los desmanes del capital para, a su vez, contener, regular los alzamientos obreros y conseguir una especie de conciliación social que hiciera compatible unos ingresos, unas ganancias discutiblemente aceptables, según la época, con unas reivindicaciones progresivas que permitieran a la gente vivir bien, o todo lo bien que el momento histórico lo permitiera, y sobre todo que permitieran que la clase trabajadora se viera beneficiada de los progresos que el capital, la sociedad en su conjunto, la ciencia podía ir alcanzando. Es decir, que el progreso humano tuviera cada vez menos excluidos y que hubiera unas etapas, digamos, en las que se alcanzara mayores grados de igualdad de forma progresiva, por supuesto, salvaguardando los derechos de propiedad y salvaguardando los derechos de ganar dinero, es decir, de extraer trabajo impago de la clase trabajadora, pero en una forma que no generara explosión social. Los políticos de esta época creían que mediante esta tarea se podía conseguir mantenerse en la senda del progreso, seguir disfrutando del progreso tecnológico y al mismo tiempo, bueno, pues tener el mínimo de paz social que permitiera construir organizaciones humanas cada vez más progresistas, cada vez más avanzadas, cada vez más desarrolladas y más capaces.
Eso implicaba también una cierta profundización democrática frente a los modelos políticos de élite anteriores, y implicaba, ¿qué le vamos a hacer? Altos impuestos. Altos impuestos que no eran para mantener al príncipe o para mantener a una clase ociosa, que también, no nos engañemos, pero eran principalmente destinados a la redistribución. El modelo por excelencia podría ser el de los países nórdicos, Suecia, Finlandia, ¿no? Noruega, los países con unas enormes cargas impositivas, pero también con unas enormes tasas de redistribución que permitían o que permitieron en esas décadas, bueno, fuera del ámbito socialista, seguramente los coeficientes Gini más progresivos de la historia de la humanidad, con grados de igualdad del 0,22, 0,23, 0,24, cosas verdaderamente hoy pasarían por comunismo, ¿no? En esa época era escasamente capitalismo democrático regulado. Pues bien, esto no era un capricho de una parte del mundo, esto fue un consenso generalizado. Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, como nos dice Polanyi en La Gran Transformación, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, si algo le ha quedado claro a la humanidad, es que nunca más podía permitirse que volviéramos a la situación anterior. Eso era un consenso generalizado. Y desde la URSS a Japón, a Buenos Aires, a Norteamérica, en todos los lugares, en todos los países del mundo, el consenso, insisto, salvo los talibanes del neoliberalismo que seguían, todavía no existía el neoliberalismo, los talibanes liberales o ultraliberales que seguían escondidos en sus cuevas de la academia, el consenso generalizado era que el Estado tenía que actuar como elemento intermedio de control entre la acción de los capitales y de la población, de las clases trabajadoras, para garantizar los mayores niveles de desarrollo humano compatibles con los intereses a largo plazo del capital. Para ello había que contener los intereses a corto plazo. Los beneficios a corto plazo tenían que ceder a los beneficios a largo plazo, con lo cual los intereses de los capitalistas individuales tenían que verse constreñidos en beneficio de los intereses de la clase capitalista en su conjunto. Insisto, esto no es socialismo, esto es capitalismo inteligente, que no es lo mismo, ¿vale? Y no es poco, ya me gustaría estar rodeado de capitalistas inteligentes, ¿vale? Este planteamiento exige que los intereses individuales del emprendedor, del empresario individual, estén supeditados a los intereses de la clase capitalista en su conjunto. Si la clase capitalista en su conjunto quiere mantener sus niveles de ganancia y de rentabilidad, necesita paz social. Y para tener esa paz social, tiene que repartir. No puede ser todo para mí. Eso hay que repartirlo, ¿vale? Y hay que repartirlo de una manera que sea percibida como razonablemente equitativa. Así, los interlocutores en el gobierno, en la política, pasaron a ser los sindicatos, antes proscritos. Recordemos que antes los sindicatos, salvo el vertical, estaban proscritos de la política. Las cámaras de comercio, las cámaras de empresarios, actuaban también como interlocutores en una política en la que el gobierno intentaba actuar de árbitro. Hoy, nos dice Nancy Fraser, sigue el párrafo, las élites políticas parecen solo preocupadas por exigir austeridad y proteger las inversiones inmediatas, las de hoy, a cualquier precio político. Hace ya años, los que habéis trabajado en la empresa privada, sabéis que solamente interesa el rendimiento del balance,
el balance de este año en curso. Sí. El del año que viene, pues ya veremos, ¿vale? Sí, y el dinero que este año he podido meter en la caja se queda metido. Y si para meter el dinero en la caja tengo que robar, tengo que mentir, tengo que estafar, oye, bienvenido, bienvenido sea. Y si al consejo de administración que robó, mintió, estafó, el año que viene lo tengo que despedir porque quedó desacreditado, no importa, lo despido, ya le daremos trabajo en otro consejo de administración. ¿Vale? En mi época de sicario, la, creo que se llama mocho, ¿no? Cuando se apuesta, cuando se hacen apuestas, ¿no? Entre los empleados, hacíamos apuestas a ver cuánto iba a durar el gerente, ¿vale? Si llegaba a fin de año, y si llegaba a fin de año, ¿cuántos meses? La vida útil de un gerente, estoy hablando de los años 90, año 2000, la vida útil de un gerente, como mucho, era de 2 años. 2 años. A los 2 años, antes de que lo despidieran, el tipo normalmente echaba currículum en alguna otra empresa eh, y conseguía pegar el salto. Es decir, los intereses a largo plazo no importaban un pito. Lo único que interesaba era el rendimiento absolutamente inmediato a cualquier precio. Bien, nos dice Nancy que por tanto, aunque la crisis actual parezca tener ciertas rimas con lo anterior, la realidad política muestra una lógica muy diferente. Porque en los años 30, esta manera de actuar de sinvergüenzas, de estafadores, de ladrones, de ambiciosos, prevaricadores, corruptos, parece que estoy hablando del telediario, pero bueno, estamos hablando de los años 30, ¿no? Esta manera de comportarse de la clase política y de la clase capitalista generó una enorme reacción, una reacción tremendamente virulenta en la clase trabajadora y en la clase campesina. Y se pregunta Nancy Fraser, pero es que esto los capitalistas no lo ven. ¿No se dan cuenta que esta manera prevaricadora, depredadora de funcionar no solamente destruye las condiciones de posibilidad de su explotación, sino que destruye la comunidad y la paz social en la que ellos deberían ver garantizados sus derechos de propiedad? Es que no lo ven, porque en los años 30 pasó eso. En los años 30, al final surgieron unos movimientos comunistas y unos movimientos fascistas de contramovimiento que se llevaron por delante todo el sistema económico. Es que no lo ven. Los intereses a corto plazo son tan importantes, están tan por encima de los intereses de la clase en su conjunto, que no hay nadie que vea que este leitmotiv, esta musiquita que está sonando, empieza a amenazar poderosamente a los propios empresarios individuales. Se pregunta Nancy Fraser, ¿por qué las élites hoy no defienden proyectos reguladores que procuren salvar al propio sistema depredador capitalista? ¿Cómo es posible que con tanta gente en Harvard, en Eton, en Cambridge, en el MIT, cómo es posible que esta gente no vea que la manera de actuar que están llevando adelante erosiona sus propias bases de extracción y de acumulación del capital? Y la peor de todas, la segunda pregunta, ¿por qué los movimientos sociales, los obreros, los campesinos, no son capaces de unirse en torno a un proyecto contrahegemónico que haga frente a esa depredación? Son dos preguntas que chocan de lleno con ese leitmotiv. Si la situación con los años 30 es tan parecida, ¿por qué la reacción tanto de la élite
como de las clases trabajadoras no se parece en nada a lo que pasó en los años 30. La autora va a abordar en este capítulo la cuestión en dos fases. Por un lado, va a tratar de contarnos cuáles son algunos intentos de diagnóstico actuales, principalmente dos, y en la tercera fase nos va a proponer una alternativa. La primera cuestión que nos tenemos que plantear es si lo que está fallando es el liderazgo. Cuando uno ve los años 30, los años 20, uno lo primero que salen son los grandes líderes, ¿no? Lenin, Trotsky, aquí en España, Primo de Rivera, el Duce, uno se va a Inglaterra, ¿no? Los grandes oradores de la política, algunos hasta premio Nobel de literatura, ¿no? Cuando uno ve la mediocridad actual, ¿no? Y no hablemos solo de España, pobre, no hablemos solo de España, ¿no? Cuando uno ve la mediocridad generalizada, ¿no? Que hay los Bolsonaro, en Francia, el Macron, pobrecito, Italia, en Alemania, uno va, ¿para qué vamos a hablar de Inglaterra? Norteamérica, bueno, Inglaterra, Dios mío, el rubio este, ¿no? Es decir, en fin, es todo antes decía Julián, es muy penoso, ¿no? Da grima, ¿no? Es decir, uno ve el ambiente político y cultural, intelectual de la política y da grima, ¿no? Dice, ¿qué pasa? ¿Está fallando el liderazgo? ¿Somos una generación huérfana de gente con dos dedos de frente que sea capaz de canalizar los intereses de la clase capitalista por un lado o por otro lado la lucha obrera, sindical o campesina? Dice, ¿por qué no hay un contramovimiento que haga frente al neoliberalismo? ¿Cómo es posible que no lo haya? ¿Por qué quienes deberían encabezar la respuesta contrahegemónica mantienen discursos funcionales al neoliberalismo? Porque os recuerdo que el capitalismo, el New Deal, ¿cómo es? El New Deal, bueno, que no ya ni sé ni cómo se llama, esto del capitalismo verde, o lo de la ética empresarial, lo defienden los sindicatos, ¿eh? Algunos sindicatos, ¿vale? ¿Sí? Hay sindicatos que hablan de que no, que esto tiene que ser progresivo, porque al capitalismo se le doma gota a gota, como los chinos con la gotita de agua, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo es posible que no haya discurso contrahegemónico, o los discursos que hay directamente son funcionales a la explotación y a la extracción neoliberal? ¿De verdad estamos ante fallos de liderazgo? Es probable, nos va a decir Nancy Fraser, es probable que algunos de los líderes actuales sean verdaderos mentecatos. No hay más que ver algún que otro discurso de gente de la COE, no hay más que ver algunos representantes de la realeza, no hay más que ver a representantes de las Fuerzas Armadas, no hay más que ver a algunos representantes de la Judicatura, no hay más que ver a representantes de la academia, ¿vale? Por no hablar de representantes sindicales. Sí, es verdad. Probablemente sufrimos un déficit también de gente cualificada en todos los niveles, a la derecha, izquierda, arriba, abajo, te pongas donde te pongas. Pero cuidado, porque los líderes no son un señor o una señora que se suben a una caja en una plaza y cautivan la voluntad de la gente. El líder no decide qué es líder. Al líder lo eligen los demás, ¿eh? Quien es líder no es otra cosa que una persona que canaliza unas emociones, unas preocupaciones, un discurso que están en el sentido común de la gente.
Cuando nos está fallando el liderazgo, nos está fallando no que no haya líderes, nos están fallando los que ponen al líder, que es una masa de gente que oye y se deja seducir por ciertas maneras de comprender o de explicar las relaciones políticas y económicas. Es decir, que lo que está fallando no es solamente que falta un jefe, está fallando un discurso dominante que no existe, que permita contraponer o enfrentar a ese discurso neoliberal. No existe ese contradiscurso. Y no existe porque no está en la comprensión común, de la gente. Cuando uno ve algunos discursos, por ejemplo, de Roosevelt, os pongo ahí el enlace a uno de los discursos de Roosevelt. ¿Era algo especial lo que estaba diciendo Roosevelt? No. Lo que era especial es que había millones de norteamericanos detrás que creían en ese discurso y lo apoyaban. Roosevelt no es líder porque él sea más guapo o más listo. Roosevelt es líder en su momento porque canaliza una manera de entender las cosas. Y cuando él la formaliza, la gente la entiende. Ojo, no sé si el vídeo, no sé si el vídeo lo vamos a poder ver. Voy a intentar ponerlo. Si se corta, lo quitamos y ya está, ¿vale? Es apenas un minuto, pero merece mucho la pena. Lo he subtitulado, ¿vale? El vídeo está subtitulado. Fijaos la sencillez con la que Roosevelt está hablando. Está ironizando, ¿vale? Roosevelt está diciendo que hay una gente que cree que esto se va a arreglar solo con desearlo. Y que hay que ser buenos, ¿no? Para cambiar las cosas, ¿no? Y él se está riendo de eso, está ironizando. Y está diciendo, no, esto no se va a cambiar así. Esto va a cambiar porque lo vamos a cambiar. Y no solamente lo vamos a cambiar, es que además no nos va a costar un céntimo a nadie. Porque esto es una cuestión de voluntad política. Cuando te dicen, no, ¿y eso quién lo va a pagar? ¿Y eso quién lo va a pagar? No, perdona, esto es una cuestión de redistribución. Es una cuestión de voluntad política. Y cuando Roosevelt está diciendo eso, la gente le cree. Esa es la diferencia con nuestra época. Cuando ahora tú lo dices a esto mismo, la gente dice, ¿y eso quién lo va a pagar? Está fallando el sentido común. Vamos a ver si podemos oír este minuto de Roosevelt. Let me warn you and let me warn the nation against the smooth evasion that says, of course we believe these things. We believe in social security. We believe in work for the unemployed. We believe in saving homes. Cross our hearts and hope to die. We believe in all these things. But we do not like the way the present administration is doing them. Just turn them over to us. We will do all of them. We will do more of them. We will do them better. And most important of all, the doing of them will not cost anybody anything. Y si la gente dice, uy, ay, sí, qué bueno, qué hermoso sería el mundo si no hubiera pobres, ¿no? Dice, bueno, pues nosotros vamos a erradicar los pobres. Y lo vamos a hacer. Y además de que lo vamos a hacer, esto no le va a costar un céntimo a nadie. ¿Os imagináis hoy
Os recuerdo que Roosevelt no era comunista, ¿eh? ¿Vale? ¿Os imagináis hoy a un gobierno de centro haciendo un planteamiento así? ¿Verdad que no? El sentido común de la época, decía que era una vergüenza, como decía Roosevelt, era una vergüenza que hubiera un norteamericano cruzado de brazos. Era una indecencia que existiera el desempleo. Cada norteamericano cruzado de brazos eran dos brazos que no estaban generando riqueza. Una vergüenza. Ningún país desarrollado se podía permitir que hubiera una persona con dos brazos lista para trabajar y que no estuviera trabajando. Es de sentido común, ¿verdad? ¿Sí? Ahora os dirían desde la academia, no, es que eso genera inflación. ¿Eh? No, es que tú no puedes estar, el mercado tiene que decidir cómo se reparten los empleos y la riqueza. Porque cuando el Estado lo hace, nunca lo hace bien, como si el mercado alguna vez lo hiciera bien, ¿no? Sí, como si alguna vez el mercado repartiera algo con cierta equidad, ¿no? Vale. Pues Roosevelt dice estas cosas y en época de Roosevelt todo el mundo decía, es que lleva razón. Y hoy resulta que decir estas cosas es ser poco menos que un terrorista bolivariano pro-Putin, casi, te diría. Son cosas que se hacen en Rusia, nosotros no hacemos esas cosas. Bueno, entonces, digamos, cuando hablamos de si aquí estamos ante un fallo de liderazgo, pues seguramente no estamos ante un problema de fallo de liderazgo. Porque cosas como las que dice Roosevelt, hoy hay mucha gente que las dice, ¿eh? Solo que nadie les escucha. Solo que no generan esa corriente de opinión, de sentido común, que haga que ese tipo de políticas se puedan llevar adelante. Así que nos dice Nancy Fraser, pues seguramente no es tan sencilla la cosa como un problema de liderazgo. Porque más allá de la incompetencia de algunos liderazgos, lo que debería preocuparnos es por qué no hay discursos alternativos capaces de hacer frente al hegemónico. El capitalismo en época de Polanyi, en ese capitalismo, la explotación del trabajo asalariado constituía un elemento fundamental del proceso de acumulación del capital. Pero como contrapartida, recordemos que la concentración fabril le daba una gran influencia a la clase trabajadora organizada. Como diría Marx, el propio capitalismo generaba sus sepultureros, ¿no? Tú metes en una fábrica 1000 personas a trabajar y esas 1000 personas, además de trabajar y además de producir plusvalor, hablan y comparten preocupaciones, generan comunidad, se quejan y a la vuelta de, como te pongas tonto, te hacen una huelga, ¿no? Ese capitalismo industrial concentrado de la época fordista generaba las condiciones de enfrentamiento que en este momento no se dan. Por el contrario, en el capitalismo actual, financiarizado, la producción está totalmente deslocalizada, fraccionada y generalmente llevada a lugares donde no hay representación sindical, las maquilas, sudeste asiático, África. El fordismo ha sido sustituido por el toyotismo, desmembrando la cadena de producción en múltiples redes paralelas y totalmente aisladas, y los capitales del centro del sistema hace ya tiempo que no producen ni un tornillo, ¿no?
En España importamos hasta las arandelas de las lavadoras que compramos. Aquí no se produce nada, ni tuerca, ni tornillo, ni gomas, ni arandelas, y nosotros somos un país periférico, no somos un país del capitalismo central. Los capitales del centro hoy prefieren la inversión sin riesgo y prefieren apropiarse del plusvalor a través del Estado, a través del control político del Estado o de la especulación, y lanzar la producción a la periferia del sistema, a Centroamérica, África, donde hay poca o nula sindicación o regulación laboral. Repito, porque es que a lo mejor no os ha sonado la cosa. Los capitales del centro del sistema se apropian del plusvalor a través del control del Estado. ¿A través de? Del control del Estado. Cuando el Estado os dice que no se puede bajar la tarifa de la luz, o peor, se hace una ley por la cual se regula la tarifa de la luz con el competidor más caro, eso no es mercado, ¿eh? Eso es el Estado trabajando de representante de testaferro de los intereses del capital. Es el Estado poniendo la ley, la judicatura y la policía a disposición de los que nos están robando. Pero no se puede decir robo porque es legal. Cuando el Estado transforma el robo en legal, es el paraíso del capitalismo. Es el paraíso absoluto. Es como legalizar la esclavitud. Tener esclavos es feo si no es legal. Si es legal se llama emprendimiento. En el centro del sistema, el capitalismo no produce tornillos. Solo hacen los pobres. En el centro del sistema, el capital se apropia del plusvalor sin riesgo, a través de las instituciones financieras o a través de leyes que les permitan poner los precios que le dé la gana, siempre, por supuesto, por encima de los costes. No hay competencia. El capitalismo en el centro del sistema no funciona con reglas de mercado. Funciona como un feudalismo. El resultado de esta manera de actuar del capitalismo financiarizado es la precarización y atomización del trabajo asalariado. Que el gobierno social bien pensante bolivariano os ha concedido una renta básica de inserción. No os preocupéis, os van a subir el alquiler. ¿Que os dan una ayuda al alquiler o a la compra de vivienda? No padezcáis, os van a subir la luz. ¿Eh? Y si no pueden subiros la luz ni subiros el alquiler, pues siempre habrá alguna guerrita que podamos hacer con la cual justificar un peligro inminente que explique que haya que hacer una inversión mastodóntica en armamento, no se sabe bien contra qué, una inversión en armamento de la que se beneficiarán, por supuesto, los amigos del Estado. El gran capital nunca juega dentro del mercado. El gran capital, como ya decía Marx en el Manifiesto Comunista, juega en su lugar natural, que es la administración del Estado. Ahí es donde ellos colocan a los suyos y ahí es donde generan el marco normativo que les permite no robar, que eso es cosa de pobres, que les permite extraer tasas y masas de plusvalor crecientes, tantas como lo permita la sociedad. Os recuerdo que en los últimos 40 años o 50 años, la participación de los salarios
en el PIB español bajó del 70% al 45%. El resto del PIB se llama beneficio. ¿Vale? Hoy nos encontramos con una clase asalariada completamente precarizada. Y eso ha mermado no solamente la capacidad política, sino la capacidad sindical. El trabajo asalariado en el siglo XXI, que os voy a contar, no tiene ninguna capacidad para enfrentar al capital, ni para formalizar, ni para encabezar movimiento alguno. El sindicalismo en el siglo XXI está atrincherado en las defensas de las nóminas y poca cosa más. No puede hacer, no tiene marco para poder trabajar. Y si no fuera por la última reforma laboral, ni siquiera tiene capacidad de negociar, o no ha tenido ya casi ni capacidad de negociación colectiva. Ahora, tímidamente vamos a recuperar algo de la negociación colectiva, pero de forma muy tímida, en fin, pues ya veremos a ver cómo se resuelve el tema, pero la cosa pinta francamente mal. Hoy, nos dice Fraser, la antigua clase, lo que entendíamos por clase social, la clase trabajadora, se ha visto sustituida por una multitud. Una masa humana sin organización y, lógicamente, sin praxis política y, por tanto, sin conciencia de sí. Una multitud desarmada, fragmentada, inerme. Con este diagnóstico, nos dice Fraser, parece que estamos dejando explicados buena parte de los obstáculos actuales que se presentan a cualquier contramovimiento. Sin embargo, Fraser nos dice, pero esto no agota todo el problema. Porque esta explicación que acabamos de dar es penosamente eurocéntrica y racista. Me encanta Nancy Fraser. Cuando tú crees que has alcanzado, que has comprendido algo, entonces llega y te dice, tonto, que no te enteras. Esto que tú creías que habías alcanzado es penosamente eurocéntrico y racista, porque no considera todo el enorme mundo del trabajo que hay fuera del norte globalizado. Porque uno tendría que preguntarse, ¿y por qué no hay movimiento contrahegemónico en la maquila? ¿Por qué no lo hay en México, en el sudeste asiático? ¿Qué pasa? ¿Es que en África no hay clase obrera? ¿Si hemos deslocalizado la industria? Entonces ya vemos que esto parecía que nos explicaba muchas cosas, pero no las termina de explicar. Y además, nos dice Nancy Fraser, no solamente es penosamente eurocéntrico y racista, sino que es penosamente reduccionista. Porque solamente nos hace mirar lo que ocurre en la economía formal, lo que ocurre en el mercado, en el mundo del trabajo legal. Pero es que el mundo del trabajo legal es cada día más pequeño. Y el mundo del mercado es casi cada día más pequeño. En el mercado solo compiten los desgraciados. Hemos visto que los grandes capitalistas están fuera del mercado. No vemos, esta manera de explicar las cosas no nos permite comprender, analizar las potencialidades, dice Nancy, que presentan la economía informal. Todo lo que no forma parte del trabajo asalariado y que es creación de riqueza. El ámbito de la reproducción social o los conflictos de estatus o de reconocimiento alrededor de los que parecen organizados muchos de los enfrentamientos actuales, como los de género, sexualidad, religión, lengua, raza o nacionalidad. Todo esto no lo explica lo que hablamos antes. Pero además, por si fuera poco, nos dice Nancy Fraser en el siguiente párrafo, en los años 30, el Estado, su marco de acción era nacional, era territorial. Por lo que todo el marco de acción también del contramovimiento, de la acción política, estaba centrado en ese marco territorial.
Pero la globalización que vino después de la Segunda Guerra Mundial hizo que las crisis excedieran el marco cada vez más nacional y fueran crisis cada vez más globales, en la que los estados nacionales capitalistas empezaron a perder capacidad de acción y tanto los capitales como los estados se empezaron a transformar más en rentistas que propiamente en productores. Y una política de globalización en la que los estados en los que se producía, en la periferia desarrollista, en estos estados las políticas de ajuste estructural sometían a expolio por deuda a todas esas naciones periféricas, de las que se transformaban en rentistas las naciones centrales. Hoy, los capitalistas de verdad, no los pobretones, los capitalistas de verdad no están organizados territorialmente. Hoy los capitalistas de verdad son ciudadanos del mundo. Están organizados globalmente. No están sujetos a restricciones legales westphalianas. Y por tanto, los movimientos emancipadores o de resistencia que parece haber se encuentran desarmados, porque esos movimientos emancipadores, su marco de acción sigue siendo territorial, cuando el poder explotador y expropiador resulta que está globalizado. Nos dice Nancy Fraser, ¿qué está pasando? Pues pasa que a lo mejor tenemos mal enfocado el asunto. Mirando las luchas del siglo pasado, salta a la vista, dice que muchas de ellas no permiten ser catalogadas como doble movimiento de liberalización versus protección social. Porque tenemos los movimientos antirracistas, el antiimperialismo, el pacifismo, mayo del 68, la segunda ola feminista, el movimiento LGBT, el multiculturalismo, que precisamente son muy críticos con las políticas reduccionistas económicas, contra el paternalismo, el androcentrismo del estado del bienestar o los estados desarrollistas de posguerra. Y además, estos tipos de movimientos parecen más dirigidos al reconocimiento que a la redistribución. Los movimientos reivindicativos de la década del 70 y la década del 80 no se parecen en nada a los movimientos reivindicativos de la década del 30. ¿Estos movimientos de ahora rechazaban la redistribución? No. Lo vimos en el capítulo anterior. No la rechazaban, pero decían que no era solo eso. Que el problema por el que estaban luchando no era solo una cuestión económica o redistributiva, porque detrás de los problemas de salario percibían cuestiones de género, de estatus, de dominación, de injusticia, de segregación, que la mera cuestión salarial no resolvía. Esos movimientos se oponían al mercado, pero también a la dominación. En medio de esa confrontación entre capital y trabajo, estos movimientos constituían un tercer polo, un tercer movimiento al que Fraser denomina de emancipación. Este tercer movimiento podía establecer alianzas con uno o con el otro, con el movimiento liberalizador o con el movimiento proteccionista. Y así tenemos a estos movimientos o sectores de estos movimientos haciendo alianzas con el liberalismo según la época, o con la Iglesia Católica o con los terratenientes según la época. Porque el problema de la emancipación presenta el sello de la ambivalencia. Cuando yo me quiero emancipar del patriarcado y me emancipo del señorito terrateniente para caer en manos del capataz de la fábrica, el problema del género
no es un problema que se resuelva meramente con la lucha anticapitalista. Va más allá del problema, o excede el problema anticapitalista. Con el problema racial ocurre 3/4 de lo mismo. Con el problema lingüístico o cultural o nacional, 3/4 de lo mismo. Me emancipo de la multinacional para que me explote el capitalista cipayo nacional. Me salgo de la sartén para caerme en el fuego, ¿no? Sí, nos encontramos con que hay un tercer problema que no queda resuelto por esa confrontación polanyiana entre los representantes del libre cambio y los representantes de la protección social o de la protección nacional. Ello es así, nos dice, porque el polo de la emancipación, o cualquiera de los otros dos, el liberalizador o el proteccionista, son ambivalentes. Pueden representar tanto ideas progresistas como regresivas. E igual que Polanyi no formalizó el impacto de las luchas por la emancipación en los conflictos que había entre mercantilización y protección, los movimientos emancipadores, en cuyo seno participaban corrientes mercantilizadoras y proteccionistas, a menudo descuidaron, dice Nancy, el impacto que tenían sus acciones sobre ese enfrentamiento entre liberalizadores y proteccionistas. En la actual alineación que tenemos de fuerzas, el neoliberalismo capitaliza, ahí tenemos a Hillary Clinton, el neoliberalismo capitaliza el carisma del impulso emancipador para atacar los movimientos proteccionistas acusándoles de cercenar la libertad. Digo Hillary Clinton por no decir Ayuso, ¿no? El otro polo, ¿no? Tenemos en nombre de la libertad y las cervecitas, capitalizamos la palabra libertad. Los movimientos proteccionistas, en cambio, en retirada, y los emancipadores divididos, hoy no son capaces de generar ninguna concepción contrahegemónica que permita hacer frente al impulso neoliberal. Y así va a terminar ella el capítulo, diciéndonos que estamos ante un problema que merece que repensemos de forma completa y no parcial la crisis. Esta no es una cuestión meramente entre liberalizadores y proteccionistas, entre liberales guay tipo Hillary o Biden y trumpistas. No. Este asunto es más complejo. Esto no es solamente PP versus Anguita como si el PSOE estuviera en el centro. No, la cosa no es así. Ahora viendo la cuestión, nos damos cuenta que el doble movimiento está cojo, porque las luchas por la emancipación, las luchas por la libertad, por la emancipación de todos estos grupos intermedios constituyen un claro avance sobre las opresiones existentes. Pero la ambivalencia que tiene la lucha política nos advierte, nos sugiere que debemos ser capaces de encontrar un camino. Yo he usado la palabra intermedio, no sé si es adecuada, creo que no. Pero tenemos que ser capaces de encontrar un camino entre estos proyectos de liberalización, de protección y emancipación, que permita detectar y contrarrestar tanto la ceguera doctrinaria como los desvaríos erróneos y contraproducentes que se dan en la lucha política. Si queremos hacer política, tendremos que ser capaces de tejer una amplia alianza entre todos los movimientos de impulso liberalizador, emancipador, que permita combinar la lucha por la redistribución con la lucha por el reconocimiento, con la lucha por el estatus y con la lucha por la representación. La lucha política futura, para que pueda erigirse en contrahegemónica,
tendrá que ser una lucha que integre todas estas ambiciones y que tenga por objetivo ni más ni menos que la profundización democrática. Y es verdad, la democracia no se hace sin redistribución, no se hace sin igualdad, por supuesto, pero tampoco se hace sin representación, ¿eh? ¿Vale? Bien, vamos a la lectura. O si queréis hacer algún comentario antes. A mí me gustaría decir algo. Lo que hablabas de los sindicatos, Jorge, efectivamente, tienes razón. Tenemos, por poner el ejemplo, unos sindicatos ahora acomodaticios o como queramos llamarle, pero qué duda cabe que le quitaron su herramienta. Antes, en cualquier empresa, el líder sindical o la persona que elegías quería una mejora de una guardería, en fin, de un horario, etc., etc., y entonces tenía la gente detrás que se movía. Eso en cuanto a eso. Esto creo que fue el gobierno el que, bueno, quitó esto, dijo, no, ya a partir de ahora cualquier convenio no va a servir porque está el del Estado. Eso dicho. Y ahora lo que yo me parece con todo esto que nos has también explicado y demás, creo que esta guerra que tenemos y este problema de las arandelas que tú has puesto, que efectivamente no se hace ni una arandela o una goma o un aro de estos de goma, está haciendo pensar tanto a los capitalistas como a todo el mundo, porque tenemos un verdadero problema, donde efectivamente nos damos cuenta que ya no son las mascarillas, es que es cualquier cosa que no se puede terminar. Y entonces, entre esto y esta decisión tan radical de prácticamente ver todo el mundo mundial que o estar con el dólar o tu moneda no sirve para nada, con lo cual tal vez en un futuro se puedan plantear los capitalistas esos de verdad, no los pobretones, sino esos que tú comentas, que están rehenes de Yanquilandia, por decirlo de alguna manera, posiblemente pueda cambiar algo, no sé, este capitalismo o esta forma, pero la guerra esta de Ucrania yo creo que va a ser importante para muchas cosas, es mi opinión. Después de lo que Nancy Fraser nos dice. No, pero no te cortes. Continúa. Importante, ¿en qué sentido? Yo creo que va a mejorar un poco el sentido de que el ciudadano o la clase trabajadora, como quieras llamarle, vamos, vea que no es el camino este, ni las arandelas ni su dinero. Ahora mismo la gente está pensando, los pobrecitos, entre comillas, en comprar oro, porque se están dando cuenta de lo del tema del dólar. Sí, yo conozco gente que está preocupada y no son grandes capitalistas. Entonces, esto está diciendo que algo está ocurriendo. Por lo menos están poniendo atención. No sé si... Interesante. Bueno, está muy bien, muy bien plan de... Yo no soy tan optimista como tú porque me acuerdo de las mascarillas, que te recuerdo que seguimos sin ser capaces de fabricarlas, ¿no? Claro, pero de hecho ahora ya se están haciendo mascarillas y se están haciendo eso que antes hacían con las bolsas de plástico. Y posiblemente, bueno, yo es que creo que es el futuro, ¿eh? Las Porque mascarillas. mañana puede pasar cualquier otra cosa y a ver qué hacemos. Mira un momento, mira lo de los 2 céntimos esos de la gasolina, bueno, o del gasoil que va a bajar. Automáticamente todas las gasolineras ya se han puesto a subir el precio. Claro. Ha sido algo, vamos. Me ha parecido, Jorge y compañía, me ha parecido leer que aquí en Sagunto van a hacer una industria de baterías, que dice que va a ser prácticamente la más importante del mundo. La de Tesla, ¿no? Sí, la eléctrica dicen. Sí. He leído el titular,
que lo están vendiendo por ahí como una forma de 3.000 y pico trabajadores y no sé cuántos más indirectos. En todo la zona que hay de Sagunto, sí, asfaltos, hornos, todo lo que es la zona industrial, hay, no sé, 5.000 y pico metros cuadrados, una barbaridad. Yo, Lo van a instalar allí, ya, pero ya creo que está, según he oído, está confirmado, no va a haber marcha atrás. yo desde luego no soy nada optimista con esto. No sé si a lo mejor es cuestión de mi pesimismo ya más que manifiesto, ¿no? Pero respecto del tema de la guerra, además, no estoy viendo que las reacciones sean acordes a un hecho tan importante como puede ser efectivamente un acontecimiento bélico y además en una situación tan cercana. De hecho, la gente aún se sigue sorprendiendo. ¿Qué pasa? ¿Que todo viene de Ucrania? ¿Por qué padecemos ahora desabastecimiento? ¿Por qué me suben el precio de...? ¿Es todo debido a la guerra? ¿Cómo es posible? Digo, lo que no es posible es que no se entere las personas de que vivimos en un mundo globalizado y que efectivamente estornuda un chino y a ti te afecta. Claro que sí. Y después de pasar una pandemia sigo sin comprender cómo la gente no puede abrir los ojos. Pero también es verdad que en eso sí que empatizo, no es que empatice, es que lo vivo, que se nos anula la posibilidad o está muy anulada la posibilidad de hacer reflexión sobre un mundo globalizado cuando tú no puedes sobrevivir. Si te suben el precio de la luz hasta tal extremo que tú no puedes pagarla, si te suben el precio del gasoil hasta tal extremo que tú no puedes desplazarte ni utilizar tu coche, pues estás preocupado a corto plazo por salir adelante y por comer. Al final no deja de ser eso, comer, porque si tú no te puedes desplazar a tu trabajo es comer y si tú no puedes pagar la luz es sobrevivir a la calefacción o al termo o a lo que se tercie o a la cocina. Entonces, sí, claro, evidentemente estamos bastante anulados, pero yo no percibo que la gente tenga una conciencia de que es el mundo globalizado y las decisiones políticas y económicas, la voluntad política y económica la que te afecta. No lo estoy percibiendo para nada. No lo percibo ni en las cosas más sencillas que le afectan a uno de forma diaria, con esto del transporte, o sea, alegar como se alega ahora que es culpa de otros, no es culpa de uno, ¿no? No es la responsabilidad de una imposibilidad de organización por parte del trabajador del transporte. Y como esas, casi todas las cosas que nos importan a diario. Muy bien. Os veo optimistas, muy bien. Ese es el espíritu que hay que tener. Pero si es que no sé cómo decirte, Jorge, de optimismo, pero sí con todo esto que ha surgido y a raíz de precisamente este tema del feminismo, con la propia bofetada del señor Will Smith y a los, no sé, a los 3/4 de hora de enterarme, me bajo a una tienda y no se está hablando sobre la agresión del señor, sino que se está hablando sobre la ofensa del propio chiste. O sea, ¿cómo uno va a ser optimista con esto? De unas personas muy jóvenes. O sea, no es que estés hablando estoy hablando de gente muy joven, que no pone el foco sobre un hecho violento, sino sobre que es normal que uno salga a defender a su mujer, ¿no? O sea, cosas estúpidas como esta, que no es tan estúpido el debate, pero que vengo a comentar por una situación puntual, pues no te quiero comentar cuando estás hablando de la vida diaria de la gente. No veo yo que haya ahí una posibilidad de optimismo, desde luego, de organización colectiva, que es lo que se necesita, no. Muy bien, muy bien. Yo no tengo respuestas para nada de todo eso, es más, creo que no la tiene nadie, no. Pero la respuesta que se genere solo se podrá generar en un debate colectivo. Nos diría Nancy Fraser, creo yo, que si queremos ser capaces de empezar a tener respuestas, más nos vale que seamos capaces de empezar a juntarnos y a debatir. Porque aquí esto no va de verdades.
la verdad está ahí, además no está oculta, ¿vale? Es decir, aquí a ninguno de nosotros nos han engañado, ¿vale? Lo que ocurre es que la acción necesita ciertas emociones para ponerse en marcha. Y esas emociones no aparecen hasta que no hay un contacto entre personas. Es el debate colectivo, la acción conjunta, la que genera los vínculos de solidaridad, las expectativas, vamos a por ellos, oe, ¿no? Es decir, todo eso se genera en la piel. Esto no es racional. Hay una parte racional, pero hay otra parte emocional que se genera en la piel. Por eso es importante la participación en los espacios colectivos. Me da igual que sea en los bailes de salón o en el partido, ¿no? O en el sindicato, ¿no? Pero hay que hacer cosas juntas. En ese hacer cosas juntas es donde la gente construye una identidad, un nosotros, que nos permite salir a la calle y empezar a actuar políticamente. Mientras nos tengan aislados, nos tienen dominados. Así que yo espero, y yo creo que Nancy lo espera, que cuando acabemos este libro empecemos a hacer praxis. Praxis de piel. Piel. No estoy hablando de nada concreto. Piel. Hacer cosas juntas. Comunidad, cosas colectivas, ¿no? Es verdad que la pandemia nos ha hecho mucho daño, ¿no? La pandemia nos ha destrozado, ¿no? en ese aspecto, ¿no? Pero bueno, la pandemia ya está pasando, ¿no? Vendrá otra, no lo sé, pero mientras venga otra, ¿no? Pues piel. Así que yo creo que a partir de junio, con el veranito, podremos empezar a movernos y a hacer cosas. El otro día, escuchando una conferencia, era de salud mental infantil, y decía una psiquiatra hablando de para hablar de cómo había evolucionado el tema de la salud mental en los niños y en los adultos, y hablaba de las características de la época. Y entonces decía, que me pareció muy interesante, que habíamos pasado de una sociedad llena de rituales y donde la comunidad estaba muy presente, pero había poca comunicación o no había comunicación, a una sociedad donde prima la comunicación, pero ha desaparecido la comunidad. Y me pareció como reflexión muy interesante, ¿no? Parece que estamos hipercomunicados entre nosotros, pero la comunidad ha caído, ¿no? Ha desaparecido. Y me pareció muy interesante como una característica de la época que está marcando cosas, ¿no? Entre ellas cómo enferma la gente, ¿no? Muy bien. Sin embargo, el cerco social es más pequeño. Sí. Lo cual tampoco ayuda en nada. Sí, pero parece eso, que estamos hipercomunicados, ¿no? Sí, parece no le llaman así la sociedad de la información, ¿no? Y de la comunicación. Y las comunicaciones, sí. Pero no es verdad. Estamos comunicados en lo informativo, en lo instrumental. En comunidad. Falta piel. La piel. ¿Vale? Ahí es donde nos han separado y ahí es donde nos han roto, ¿vale? Así que a daros cariñitos, aunque sea con mascarilla, ¿vale? Bueno, vamos a la lectura. Maricruz, ataca. Tengo mala red, no sé si me escucharéis. ¿Se me escucha de momento? Sí, quita el vídeo, sí, eso. Sí, lo voy a quitar. A ver, esto un poquito lento. Sí, vale. Va un poco lento, perdonad, porque es que hoy la red me está jugando malas pasadas. Vale, estamos en
Estamos en esa cuestión de triple movimiento, ¿no? Así Que se es, pregunta, ¿no? Comprender la política de la crisis a la luz de Polanyi. eso es. Vale. En muchos aspectos la crisis actual se parece a la de la década de 1930, descrita por Polanyi en La Gran Transformación. Ahora como entonces, el incansable impulso para ampliar y liberalizar los mercados está causando estragos en todas partes, destruyendo los medios de vida de miles de millones de personas, deshaciendo familias, debilitando comunidades y rompiendo solidaridades, devastando ecosistemas y expoliando la naturaleza en todo el planeta. Ahora, como entonces, los intentos de mercantilizar la naturaleza, el trabajo y el dinero están desestabilizando la sociedad y la economía. Véanse, si no, las consecuencias destructivas del comercio desregulado en los ámbitos de la biotecnología, la compensación de las emisiones de carbono y, por supuesto, los derivados financieros, el impacto sobre el cuidado de niños, la enseñanza y la atención de las personas mayores. Ahora, como entonces, el resultado es una crisis de dimensiones múltiples, no solo económicas y financieras, sino también ecológicas y sociales. Asimismo, nuestra crisis parece compartir una clara lógica de estructura profunda con la analizada por Polanyi. Ambas parecen radicar en una dinámica común, que él denominó mercantilización ficticia. En ambas épocas, la nuestra y la suya, los fundamentalistas del libre mercado han intentado mercantilizar todas las condiciones previas necesarias para la producción de mercancías, convirtiendo el trabajo, la naturaleza y el dinero en objetos a la venta en mercados autorregulados. Proponían considerar esas bases fundamentales de la producción y el intercambio como mercancías iguales que cualesquiera otras. De hecho, sin embargo, el proyecto era contradictorio en sí mismo. Como un tigre que se muerde la cola, el liberalismo amenaza ahora, al igual que antes su predecesor, con erosionar los soportes mismos de los que depende del capitalismo. El resultado en ambos casos era completamente predecible: completa desestabilización del sistema económico por un lado y de la naturaleza y la sociedad por otro. Gracias, Maricruz. Sara, continúa tú, por favor. Dadas estas similitudes estructurales, no sorprende que muchos analistas de la actual crisis estén recuperando la obra magna de Polanyi, ni que muchos hablen de nuestro tiempo como una segunda gran transformación, una gran transformación recurrente. No obstante, la actual coyuntura diverge de la década de 1930 en un aspecto crucial. A pesar de las similitudes estructurales, la respuesta política actual es asombrosamente distinta. En la primera mitad del siglo XX, los enfrentamientos sociales que rodearon la crisis formaron lo que Polanyi denominó un movimiento doble. En su opinión, los partidos políticos y los movimientos sociales se coligaron a un lado o al otro de una línea de falla simple. De un lado, se situaban las fuerzas políticas y los intereses comerciales que defendían la liberalización de los mercados y la ampliación de la mercantilización. Del otro, un frente de amplia base e interclasista que incluía obreros urbanos y terratenientes, socialistas y conservadores, que buscaba proteger a la sociedad de los pillajes del mercado. Con la agudización de la crisis, además, los partidarios de la protección social ganaron la partida. En contextos tan divergentes como el de Estados Unidos del New Deal, la Rusia stalinista, la Europa fascista y más tarde la socialdemocracia de posguerra, las clases políticas parecieron coincidir al menos en este punto. Dejados a su libre albedrío, los mercados de trabajo, naturaleza y dinero autorregulados destruirían la sociedad. Para salvarla era necesaria la regulación política. Hoy, sin embargo, no existe dicho consenso. Las élites políticas son explícita o implícitamente neoliberales, fuera de Latinoamérica y China al menos. Preocupadas por proteger primero y ante todo a los inversores, prácticamente todas ellas, incluidos los autoproclamados socialdemócratas, exigen austeridad y reducción del déficit a pesar de las amenazas que dichas políticas suponen para la economía, la sociedad y la naturaleza,
Mientras tanto, la oposición popular no está unida en torno a una alternativa partidaria de la solidaridad, a pesar de brotes intensos pero efímeros como Ocupi y los indignados españoles, cuyas protestas carecen en general de contenido programático. Los movimientos sociales progresistas son más longevos y están mejor institucionalizados, sin duda, pero adolecen de fragmentación y no se han unido en un proyecto coherente contra el neoliberalismo. Dicho esto, carecemos de un movimiento doble en el sentido dado por Polanyi. El resultado, por lo tanto, es una desconexión curiosa. Mientras que la crisis actual parece seguir una lógica estructural polanyiana, basada en la dinámica de la mercantilización ficticia, no manifiesta una lógica política polanyiana, representada por el doble movimiento. Gracias, Sara. Eva, continúa tú, por favor. El micro, Eva. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos hacer con esta desconexión? ¿Cómo se puede explicar el carácter decididamente no polaniano del paisaje político en el siglo XXI? ¿Y cómo deberíamos evaluar la actual constelación? ¿Por qué las élites políticas actuales no defienden proyectos reguladores destinados a salvar el sistema económico capitalista? Por no hablar de la sociedad y la naturaleza, del pillaje de mercados descontrolados. ¿Y por qué no se unen los movimientos sociales en torno a un proyecto contrahegemónico destinado a defender medios de vida amenazados, comunidades golpeadas y ecosistemas en peligro? Nos enfrentamos a errores políticos, errores de liderazgo, defectos de análisis, errores de juicio. ¿Representa, por el contrario, la actual constelación de enfrentamientos políticos, en ciertos aspectos, un avance respecto al escenario planteado por Polanyi? ¿Refleja conocimientos adquiridos con esfuerzo que señalan fallos en la idea del movimiento doble? En este artículo propongo abordar estas cuestiones en dos fases. Primero, evaluaré algunas hipótesis muy citadas sobre por qué el actual paisaje político se desvía del análisis de Polanyi. Después, plantearé una hipótesis alternativa, que desde mi punto de vista ilustra mejor nuestra situación. Esta hipótesis exige que revisemos la idea de movimiento doble planteada por Polanyi, de tal modo que aclare mejor las perspectivas de transformación social emancipadora en el siglo XXI. Continúa, Eva. Un fallo de liderazgo. Empecemos, por lo tanto, preguntando por qué no hay doble movimiento en el siglo XXI. ¿Por qué, a pesar de las condiciones estructurales en apariencia favorables, no hay un proyecto contrahegemónico dirigido a proteger la sociedad y la naturaleza del neoliberalismo? ¿Por qué las clases políticas de nuestro tiempo ceden la creación de la política pública a los banqueros centrales? ¿Y por qué sus filas incluyen tan pocos keynesianos convencidos y mucho menos socialistas dispuestos a defender las alternativas que propugnen la solidaridad? ¿Por qué no existe una amplia coalición de nuevos partidarios del New Deal, sindicalistas, desempleados y trabajadores precarios, feministas, ecologistas y antiimperialistas, socialdemócratas y socialistas democráticos? ¿Por qué ningún frente popular insiste en que los costes de la mercantilización ficticia no debería pagarlos la sociedad, entre comillas, en sí, sino aquellos cuyo insaciable impulso de acumular capital precipitó la crisis? ¿Por qué las protestas creativas de los indignados y del movimiento Occupy no han encontrado una expresión política coherente, sostenida y capaz de plantear un reto creíble a los malhechores de la riqueza, como Franklin Roosevelt los habría llamado, y a los gobiernos que hacen lo que dichos malhechores les ordenan? Es que, fíjate de qué manera tan clarita, ¿no? Lo está diciendo. Dice, ¿cómo es posible que estos gobiernos socialdemócratas progresistas, además, algunos hasta honestamente se lo creen, ¿no? Sí, sí. Progresistas. Es decir, ¿cómo es posible que hayan asumido ese discurso y no sean capaces de hacer frente a todos estos malhechores? Pilar, por favor, continúa tú.
Varias explicaciones se sugieren por sí mismas. La más sencilla atribuye la ausencia de un movimiento doble a los fallos de los líderes políticos. Esta hipótesis podría habérsele ocurrido a cualquiera que siguiese la campaña presidencial estadounidense. Para consternación de muchos, Barack Obama se mostró reacio o incapaz de articular una alternativa al descarado neoliberalismo de Romney y Ryan. En el debate presidencial televisado el 3 de octubre de 2012, por ejemplo, el moderador planteó al presidente una pregunta sencilla. ¿En qué difieren su punto de vista sobre la función del Estado y el de Romney? Claro, dime, ¿no? Imaginaos que el PP y Pedro Sánchez le hacen esa pregunta, ¿no? Le dicen, oiga, díganos, ¿cuál es la diferencia que ustedes tienen con respecto al Estado? ¿Vale? Pero no serían capaces de encontrarla. Adelante, Pilar. Haría falta un psicoanalista para medir la profundidad total de la incapacidad del presidente para articular una respuesta. La indecisión expresada en su lenguaje corporal y en el tono de voz y el carácter azorado de su respuesta. Bien, definitivamente creo que no hay diferencias. ¿Esto lo dijo? ¿Lo dijo? Dijo que hay, pero esto lo dijo, vale. Sí. Bien, definitivamente creo que hay diferencias. La primera función del Estado federal es la de ofrecer seguridad al pueblo estadounidense, pero también creo que el Estado tiene la capacidad, la Administración Federal tiene la capacidad de ayudar a abrir oportunidades y crear escaleras de oportunidad y de crear entornos en los que el pueblo estadounidense pueda prosperar. El genio de Estados Unidos es el sistema de libertad de empresa y la libertad y el hecho de que cada uno pueda crear un negocio cuando quiera. Pero como entendía Abraham Lincoln, algunas cosas es mejor hacerlas juntos, porque queremos abrir estas puertas de oportunidad a todos los estadounidenses, porque si todos los estadounidenses tienen su oportunidad, todos estaremos mejor. ¿A que parece que estás escuchando a Rajoy? ¿No? Sí, es total. Vaya tela. ¿No? Si el pobre empieza intentando un discurso un poquito republicano, ni siquiera socialista, ¿no? Y al final dice, me van a echar. Dice, vamos a hablar de la libertad de empresa, ¿no? Continúa, Pilar. Qué fuerte. Comparemos esto con la burla clara que Franklin Roosevelt hizo de sus adversarios, defensores fundamentalistas del mercado, en la campaña de 1936, en la que se presentó a la reelección. De nuevo, la transcripción no puede hacer justicia al discurso de Roosevelt. Su sarcasmo, lleno de seguridad, y el evidente placer en burlarse de la clara mala fe de sus adversarios. Este es el vídeo que os he puesto. Es que quería que vierais la gestualidad, ¿no? de Roosevelt. Es decir, está el tío partiéndose de risa, ¿no? Pensando en los argumentos de los contrarios, ¿no? Está disfrutando cuando habla. Yo me he quedado ganas de ver la comunicación no verbal de Obama diciendo estas palabras, a ver si lo podemos encontrar. A ver si lo podemos localizar, sí. Pues debía ser muy plana. Está la cita en YouTube, debe ser muy fácil encontrarlo, luego lo buscamos. Sí. Lo buscaremos. A ver qué dice la psicóloga de... Adelante, Pilar. Leo la traducción. Sí, de sí. Vale. Permítanme advertirles a ustedes y a la nación contra la evasión fácil que dice: por supuesto que creemos en esas cosas, creemos en la seguridad social, creemos que hay que crear puestos de trabajo para los desempleados, creemos que hay que salvar las viviendas. ¿Qué dice el PP, Pilar? ¿Qué dice el PP? Que son el partido de los trabajadores. Sí. ¿Eh? Adelante. La salvación. Claro. Son los salvadores. Los salvadores, claro. Que nos caigamos muertos si no creemos en todas estas cosas, pero no nos gusta el modo de hacerlas del actual gobierno, entregándonoslas a nosotros. Las haremos todas, haremos más, las haremos mejor y lo más importante de todo, hacerlas no les costará nada a nadie. Muy buena. Y en la gestualidad de Roosevelt hay una seguridad aplastante, ¿no? Sí. En lo que está diciendo. A ver. Continúa, termina el párrafo ya terminamos la sesión. La comparación demuestra que la hipótesis del fallo de liderazgo es verdaderamente convincente. Un individuo carismático puede de hecho marcar una diferencia en el curso de la historia.
Y ciertamente las perspectivas de un doble movimiento en la actualidad mejorarían si la carga la liderase Franklin Delano Roosevelt y no Obama. No obstante, esta idea no basta para explicar por qué no hay un doble movimiento en la actual coyuntura. Otra cosa sería que estuviésemos tratando de las flaquezas de un solo individuo, pero Obama no es el único líder con puntos débiles. Es el patrón más extendido, el colapso general del keynesianismo entre las élites, el que debe explicarse. Enfrentados a la incapacidad de todo el estrato gobernante para intentar impedir el descarrilamiento inminente. Impedir el descarrilamiento inminente, no podemos ceñirnos a hipótesis centradas en la psicología individual. Bueno, pues si os parece lo dejamos aquí y la semana que viene liquidamos el capítulo, ¿vale? Y vamos a buscar ese vídeo de Obama, a ver si lo encontramos. Muy bien. Bueno, compañeras, buena reflexión, buena semana. Buenas noches. Hasta mañana, las budistas. Buenas noches, hasta mañana. Buenas noches. Adiós.